Hola, buenos días a todos. Vamos con un pequeño análisis estadístico de Guipúzcoa de lo que ha hecho en esta liga regular de Primera Fed. He quitado jugadores que ya no están, que han tenido presencia como Peter Aranitovic un poquito y bueno, pues, analizando lo que es la plantilla últimamente más común, los jugadores que han estado jugando en estos últimos partidos y con los que más se van a enfrentar en playoff, ¿vale? Quizás a quitar, pues, a Petar Manitovic, algún juego por el estilo, pues bueno, salen menos tiros por partido de los que tienen que ver, pero un poquito para que os fijéis sobre todo en los jugadores y cuáles son los más y los menos importantes, ¿vale? Vamos a compartir la pantalla. Aquí tenemos. Bueno, pues aquí tenéis la pantalla, ¿de acuerdo? Esta es bueno, la presentación, un poco la diapositiva que viene incluido los tiros de dos por partido. ¿Ves? Como veis, hay un jugador que es Brankic, ¿no? Teóricamente, comentan en mi busco que está lesionado, pero la verdad es que al final no me quedó nada y habrá que ver si llega o no llega. Pero un poquito qué jugadores son los que más tiran de dos por partido, ¿vale? Como veis, Brankic hace 7,5 tiros, Xavi Johnson hace 5,3, Jason Smith también hace los mismos, Javi Nicolás 5,1, Mateo Díaz 5,0, Lucas Endosan 4,3, ¿de acuerdo? Y un poquito la diferencia de acuerdo de un poquito de cómo se distribuye el número de tiros por partido. Vamos a pasar al número de tiros de tres por partido. Aquí, como ves, el jugador que más tira es Dyson Smith, suele tirar entre 6 y 7 triples. Xavi Johnson, algo más de 4. Mateo Díaz, algo más de 4. Brankic, algo más de 3. Y Ander Martínez de la Torre, entre 3 y 4. ¿De acuerdo? Un poquito los tiradores de 3 de Guipúzcoa y cuántos tiros hacen por cada uno de los partidos, ¿vale? Tiros de campo, pues bueno, es la suma de los dos anteriores. Dyson Smith tira casi 12 veces, Josip Brankin tira 11 veces, Xavi Johnson tira casi 10, Mateo Díaz 9, y un poquito ya la diferencia del resto de la gente ya que salta de 9 a 6, Martínez de la Torre, Javi Nicolau, Manejo Sorrey, un poquito los tiros que suelen hacer de campo en el partido cada uno de los jugadores. Tiros por partido. ¿Quiénes son los jugadores que más tiros libres? Los que más tiran son Josip Brankic con un poco más de 4, Dyson Smith con casi 4, Mateo Díaz con 3,3, Javi Nicolau 2,9. Xavi Johnson con nada nuevo, prácticamente solo unos 5 jugadores los que aglutinan sobre todo los tiros de campo, los tiros de 3, los tiros de 2 y los tiros. ¿Vale? Vamos a ver el porcentaje de tiros de 2 de los jugadores. ¿Vale? Pues aquí tenemos el porcentaje de tiros de 2. Tenemos a Marc Stur con un 74, Javi Nicolás con un 64, Lucas Inglesa con un 63, jugadores interiores, Marek Sansorrey 58, que está haciendo una temporada realmente espectacular, tira poco, pero está notando con un 60%. Josi Bragi con un 53, y bueno, ya vamos a los que están por debajo, entre el 50, casi por debajo del 50, como son Xavi Johnson y Dyson Edwards, ¿vale? Un poquito los dos porcentajes de tiro de cada uno de los jugadores de tiros, ¿vale? Vamos ahora con el porcentaje de tiros de tres. Pues bueno, Javi Nicolau tira poco, pero tiene un 40%, y Josip Brankic tiene un 40%. Recordemos que tanto Brankic como Bokran son duda para el partido, ¿vale? Pero bueno, un poquito el porcentaje de los tiros de tres de cada uno de los jugadores, ¿vale? Está en torno, pues, Mateo Díaz es el que más bajo lo tiene, es con un 25%, pero bueno, hay jugadores con un 40 que son peligrosos y jugadores con hasta un 35 que son de Martínez de la Torre, digamos, que serían los más importantes, ¿de acuerdo? Los porcentajes más altos. Bueno, vamos a ver por el porcentaje de tiros de campo. Pues bueno, el porcentaje de tiros de campo, los dos interiores, lógicamente, son tiros de muy cerca del aro, son los que tienen bastante más acierto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues sorprende sobre todo el porcentaje de Mateo Díaz, un 35% de tiros de campo. Ander Martínez está casi en 40, que normalmente suele tener un porcentaje bastante superior. Y las dos, digamos, los dos jugadores exteriores más preocupantes o más generadores, como son Dyson Smith y Xavi Johnson, están entre un 42 y un 43%. Brankis con un 49. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente pantalla. Pasado. Un segundito. Esto va muy rápido. Porcentaje de tiros. Va muy rápido, pero porcentaje de tiros. Luego, porcentaje de tiros libres. Pues bueno,
hay dos jugadores que tienen un 100%. Luego los jugadores que más tiros suelen tirar, que son, pues en este caso, Xavi Johnson y, y Dyson Smith, o es, están entre el 86 y un 76, ¿vale? Y está claro que las faltas hay que hacerlas a Lucas Engesan, Javi Nicolau y Sturridge, que tienen algo más de un 50% Nicolau y Engesan un 50% y Sturridge, bueno, un poquito para que veamos hasta dónde podemos. ¿Vale? Reparto de tiros de tres. Bueno, estos son qué jugadores tiran más de tres un poco en lo que es un gráfico de Dono, como se llama, ¿vale? Y bueno, o sea, que tenemos el que tira más de tres es Josip Brankic, es el 16% de los tiros de tres del equipo son de él, ¿vale? El 11% es de Xabi Johnson, el otro 11%, casi 12, es de Dyson Smith, ¿de acuerdo? Muy parecidos. Luego, sorprendente que de los tiros que se tiran, Javi Nicolau pues, tira el 11% de los tiros de tres, tiros de dos. Perdón, estamos hablando de tiros de dos, me he colado, ¿vale? Son tiros de dos, ¿vale? Lo que son el porcentaje de tiros de dos. Y el siguiente que tenemos es Mateo Díaz, que se tira el 11% de los tiros totales, es el único que hace. Pues, si vemos la posibilidad de que Brankic no juegue el partido, este 16% de todos los tiros de dos tendrá que ser repartido entre más jugadores, ¿vale? Pues un poquito los porcentajes en plan donut. Lógicamente los principales siguen siendo los mismos, pero visto de otro lado hay otra estadística, es decir, cuánto es el porcentaje de los tiros que tiran por cada uno de los 100, del 100% de tiros de campo, cómo se reparten los tiros, ¿vale? Y luego tenemos aquí el reparto de tiros de tres. Bueno, el reparto de tiros de tres está claro, es decir, que Dyson Smith se tira un 20% de los triples que tira Guipúzcoa, ¿vale? Luego está Xavi Johnson, que se tira el 13,8, 13,8 de los tiros que tira Guipúzcoa. Mateo Díaz, que se tira otro 13% de los tiros de campo. Y bueno, Brankic, que se tira pues el 11,4% de los tiros de tres, ¿vale? Luego tenemos a Ander Martínez de la Torre, bueno, pues que tira 11,19. Bueno, son los cuatro principales tiradores los principales tiradores de tres, como veis. Dyson Smith con un 20%, Xavi Johnson con casi un 14%, Mateo Díaz con un 13%, Josip Brankic con un 11,4% y Ander Martínez de la Torre con 11,19. El siguiente ya sería Aitor Zubizarreta, que se tira casi algo más del 7% de los tiros. ¿Vale? Vamos a ver el reparto de tiros de campo. El reparto de tiros de campo, lógicamente, es la suma de los dos. Dyson Smith se tira el 15% de los tiros de campo del equipo. Luego tenemos a Brankic, que se tira también algo más del 14%, casi el 15% de los tiros de campo del equipo los tira Josip Brankic. Xavi Johnson se tira aproximadamente el 12% de los tiros de campo del equipo. Mateo Díaz, casi un 12% también, un 11,86. Y Ander Martínez de la Torre, que se tira pues, un 8,40. Un poquito son los mismos números, como veis. Lo único que en tiros de campo sí que aparece aquí Javi Nicolau, que bueno, es prácticamente un 7% de los tiros de campo los lanza. Para que veáis un poquito los jugadores que más tiran dentro del equipo y los que más tiran y de dónde tiran, si vemos tiros de campo. Pasamos a rebotes defensivos por partido, ¿de acuerdo? Marek Sansorregui es curioso que está jugando este año por dentro y lo está haciendo fenomenal. Y un poquito el porcentaje de lo que son los rebotes de cada uno, o sea, cuántos rebotes coge cada uno de los jugadores. ¿Veis? Sorprende que pues, Javi Nicolau solo coge 2,41 y bueno, Lucas Ingesan coge 1,41. Estamos hablando de estos son medios de rebotes en los partidos que han jugado hoy, ¿vale? Con lo cual es un poquito quiénes son los reboteadores defensivos. Y ahora vamos a ver quiénes son los mejores reboteadores ofensivos. Los mejores reboteadores ofensivos del equipo, pues como veis, son Josip Brankic con casi 2, Javi Nicolau con 1,67 y Lucas Engesan con 1,5. Por decir, el rebote ofensivo es una digamos, de los puntos del debe de equipo, ¿vale? Vamos con los rebotes del partido. El jugador que coge más rebotes es Josip Brankic con 5,3.
seguido de Marek Sanferré con 4,8, Javi Nicolau 4,1, Dyson Smith 3,6, Mateo Díaz 3,5. Mateo Díaz es un jugador que apoya mucho al rebote, tanto ataque como defensa. Habrá que tener cuidado y habrá que cerrarle bien, porque es de los que más entra canasta y luego más va el rebote. Y Xavi Johnson con 3 puntos, ¿vale? Sorprende que Lucas Inglesa solo está cogiendo 2,9, pero es cierto que ha estado mucho tiempo lesionado y no ha estado jugando muchos minutos, ¿vale? Pero es un poquito para que lo veas, ¿vale? Un poquito son los rebotes del partido. Vamos con los asistentes por partido. ¿Quiénes son los jugadores que dan más asistencias? Bueno, pues Dyson Smith, además de anotar, pues está dando casi 4 asistencias. Xavi Johnson está dando 3,1. Mateo Díaz 2,6. Josip Brankin 2,2. Aitor Zubizarreta 1,6. Y ya el resto prácticamente pues, dan asistencia por partido. Bueno, es un poquito el número de asistencias. Vale. Vamos con rebotes, balones robados por partido. ¿Qué jugadores son los que más roban balones? Mateo Díaz, que está robando casi 1,30. Xavi Johnson 1,19. Josip Brankin 1,13, Marek Sansorrey 0,94. Bueno, un poco la valoración un poco de los robos, ¿vale? ¿Y quién pierde más balones en Guipúzcoa? Pues bueno, los que suelen ser los que más arriesgan o los que más intentan generar, lógicamente los tres exteriores, como Xavi Johnson, Dyson Smith y Mateo Díaz, que están casi, Xavi Johnson casi con 3 balones perdidos, Dyson Smith con algo más de 2 y Mateo Díaz con algo más de 2. El siguiente es Josip Brankin, que bueno, tiene casi 2. Y vamos con la valoración por partido. ¿Quiénes son los jugadores que más valoran por partido? Bueno, pues la valoración por partido, el líder de valoración es Josip Branki con 17, seguido de Dyson Smith con 15, Manek Regui 10,4, Javi Johnson 10,4, y luego muy parecidos también Javi Nicolau y Mateo Díaz. Prácticamente, como veis, son estos 6 jugadores los que aparecen en todas los gráficos como los que más cosas positivas hacen o más tiros hacen o un mejor porcentaje de tiro tiempo en tener. Porcentaje de tiro no tanto Mateo Díaz, pero un poquito los jugadores que más, digamos, van a tener el balón y más van a intentar generar, ¿vale? Luego ya el salto es claro. Manex, tenemos luego a Lucas Eguezán y a Ander Martínez de la Torre, que esta temporada no está luciendo como otras, sobre todo en la rotación de tres, pero están un poquito con 6-0, son los siguientes que ayudan un poquito. Y luego ya el resto de jugadores, pues son un poco jugadores de tendencia y bueno, pues que no valoran tanto y que a lo mejor, en el caso, por ejemplo, de Mikel Motos, que bueno, pues es más sin tendencia que otra cosa, ¿vale? Pues esto es un poquito digamos, el, el resumen estadístico de los jugadores de Guipúzcoa. Sería importante saber si Brankic va a estar o no va a estar, porque, bueno, pues, como veis, es uno de los jugadores más importantes del equipo y yo creo que además sería un agujero muy grande porque el puesto de 4 tendría que ser cubierto pues más minutos por Daniel Martínez de la Torre, que no es un jugador que se tan acostumbra a jugar ahí. Y bueno, sobre todo digamos, la versatilidad que te da un jugador como Brankic, que es capaz de encarar, o sea, tirar de línea de tres, hacer una penetración, echar la bola al suelo, jugar al poste. Es decir, es un jugador que para mí es uno de los más importantes del equipo, ¿vale? Pues bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Y hasta la próxima.